pasada cita de acción sobre el cambio climático que se celebró en Nueva York dejó la discusión muy caliente hacia la cumbre de Chile que se va a celebrar en diciembre. Y en medio de esto, un informe fuerte sobre la situación, la solución de los océanos y los estragos que el cambio climático está generando en ellos. Y dentro de este panorama, los efectos que pueden tener sobre países como México, que tienen, en el caso de Yucatán o en el caso de Baja California, y más de 3,000 islas dentro de sus aguas territoriales, territorios muy vulnerables a la subida del nivel del mar. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Vamos rápido a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro tema de hoy. El cambio climático causa estragos en los océanos, lo que amenaza con acelerar fenómenos devastadores como el aumento del nivel del mar y el deterioro de los ecosistemas marinos. Para México es una amenaza para las poblaciones de Baja California y la península de Yucatán, además de 3,000 islas que se encuentran dentro de las aguas territoriales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, con un mensaje predominante: la devastación de los océanos podría desplazar a cientos de millones de personas. No obstante, también abre una venta de esperanza, al señalar que el océano puede ser una fuerza potente para estabilizar el clima y mejorar las perspectivas de futuro en el planeta. Esto si se toman las medidas adecuadas para protegerlo. Las soluciones oceánicas podrían brindar hasta el 21% de las reducciones de emisiones para limitar el calentamiento global a no más de 1.5 grados para el 2050. Posiciones. Erna Solberg, primera ministra noruega, señaló sobre el informe que el océano se está tornando una vez más cálido y más ácido, lo que amenaza a toda la vida de nuestro planeta. Podemos construir una economía oceánica sustentable que beneficie tanto a la naturaleza como a la humanidad. Pero debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. De acuerdo con el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, aprobado el 24 de septiembre, la necesidad de actuar es urgente, a fin de priorizar medidas que permitan abordar cambios a largo plazo. El gobierno de México y otros 13 países firmaron en Nueva York, en el marco de la pasada reunión de acciones contra el cambio climático, un llamado para reducir el impacto en los océanos y transformar las industrias vinculadas al fenómeno. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, muy caliente dejó la discusión la pasada reunión en Nueva York sobre cambio climático, la reunión sobre acciones contra el cambio climático, donde recordará quizá de las escenas más fuertes fueron las declaraciones, incluso el encuentro de la activista sueca de 16 años, adolescente, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta discusión amenaza con mantenerse, con proseguir hasta diciembre, porque hay un nuevo informe interesante. México lo firmó sobre la situación de los océanos, la solución de los océanos y la restitución también de ellos, de los mayores peligros para el cambio climático están, y donde mayores estragos están sufriendo en los océanos, pero también hay una ventana de oportunidad en ellos. Me da mucho gusto que esté con nosotros la doctora María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Un placer. Muchas gracias por estar. De verdad. Y ya la conocen, Natalia Lever estuvo con nosotros platicando justo sobre este tema, directora general de Cambio Climático, una organización no gubernamental dedicada a el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Como siempre. Déjame empezar contigo. A ver, México firmó en Nueva York, ¿no?, el documento del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático. Básicamente es el estudio de los científicos, tú me corregirás, sí, sobre la situación de los océanos, el impacto del cambio climático en los océanos, y hay una serie de medidas ahí propuestas a las que me imagino que los países que lo firmaron, ¿cuántos fueron? ¿13? No. Primero una aclaración, no fue Nueva York. Han sido 3 reportes en menos de un año que ha sacado el panel intergubernamental de cambio climático, dentro de uno que se llama el ciclo para el reporte de evaluación número 6. Pero el Acuerdo de París le pidió que hiciera 3 reportes especiales. Uno que fue sobre las posibilidades de limitar el calentamiento a 1.5 grados de aumento de temperatura con respecto a
a la temperatura preindustrial, que fue en octubre pasado, se liberó. El siguiente fue en agosto, que fue el de el manejo de la tierra y básicamente ecosistemas terrestres y su manejo, que fue en agosto pasado, fue el segundo reporte. El Eso 24 fue en de Ginebra. septiembre. Y el 24 de septiembre estuvimos en Mónaco, que fue en donde se realizó la asamblea del IPCC para ver esto. El reporte lo hace un grupo de científicos, en este caso participaron más de 106, lo revisan muchísimos otros, ellos tienen que revisar muchísima bibliografía, más de 7,000 documentos revisaron, y lo tienen, ese se presenta, pero se reúne con los representantes de los gobiernos, en este caso el instituto es el punto focal por México. El interlocutor. Sí, entonces vamos a la reunión y revisamos la síntesis para tomadores de decisiones, a la cual ya le habíamos mandado a todos los países algunos comentarios, y vemos la versión final, y entonces estamos discutiendo durante varios días ya la versión final para los tomadores de decisiones. Eso fue en Mónaco. Pero es interesante porque quizá uno de los actores centrales desde que comenzó, digamos, el tema del cambio climático, Natalia, han sido los científicos. Ellos son los que advirtieron sobre el calentamiento, el derretimiento, que se estaban deshielando los polos, los glaciares, bla, bla, bla. En el momento en el que se ha puesto por parte de muchos gobiernos, incluso en duda este tema, los primeros atacados han sido los científicos. Así es, José. Que han puesto, digamos, en duda sus investigaciones y sus conclusiones, y particularmente este panel, el grupo de científicos del cambio climático intergubernamental. De alguna manera los científicos fueron los primeros activistas en materia de cambio climático, como la doctora Amparo, pues que ha hecho mucho en la materia en el país, y lo que intentan hacer es hablar con la verdad, que la toma de decisiones venga de los hechos, de los datos que podemos medir y que podemos tocar, y podamos decidir de manera eficiente en dónde poner nuestros recursos y dónde poner nuestra atención. Y es también una de las exigencias que tienen estos nuevos movimientos de acción climática, que están diciendo, escuchen a los científicos, porque como decía la doctora, más de 100 autores, 36 países, 195 países autorizaron el documento, porque es un documento que dice la verdad. Y a partir de ahí es que tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, proteger y restaurar los ecosistemas y utilizar los recursos de manera eficiente, que es lo que nos recomienda el reporte. ¿Cómo se siente un científico ahora con una postura, ¿no?, con una responsabilidad pública por encabezar esta institución, de que en efecto al principio, digamos, eran los buenos de la película, ¿no? Estaban alertando del colapso y de repente pues casi parecían copartícipes de una conspiración de quién sabe dónde, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no era cierto. Muy convencida y muy motivada, que tenemos mucho que hacer. Una cuestión importante es decir que aunque los científicos que participan en cada reporte lo que hacen es revisar la bibliografía existente sobre el tema, la bibliografía científica. O sea, no es que ellos hagan la investigación, revisan todo lo que hay disponible. O sea, son muchísimos más científicos los que están siendo en realidad consultados para estos reportes, porque lo que hacen es hacer una revisión bibliográfica y ponerla de manera que los gobiernos puedan con ello tomar decisiones. Entonces, sí, efectivamente creo que es muy importante el que este tipo de temas, yo creo que casi todos los temas, pero en particular ambiente y cambio climático, no pueden ser tratados sin conocimiento. Entonces tiene que ser la base de cualquier política, y por supuesto el conocimiento tampoco es neutral. Entonces es muy importante el poder, el conocer, el interpretar, el poder confrontarlo con la realidad, y sobre todo el que haya cada vez más gente que esté informada, que sepa cómo se documenta cada uno de los hechos. El conocimiento no es neutral. Me voy a quedar con esa afirmación, que me parece que es parte de la discusión de fondo que se está generando alrededor, incluso de los cuestionamientos que ha habido sobre este conocimiento panel. y la ciencia no. Sin duda. Estamos hablando del informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, particularmente de los océanos, lo que pueden hacer, lo que pueden ofrecer
para enfrentar el calentamiento de la Tierra. Y antes de nos acorte, Natalia Lever, me quedé con una afirmación que ponía sobre la mesa y que además me parece que sí está en el fondo de la discusión hoy sobre el tema de cambio climático, es la relativización que se ha dado a los datos, a la información. Los científicos o la información de los científicos se pone en duda. Incluso hay científicos que salen a poner hasta casi pruebas contrarias. Y tú decías en el corte, parece que los tomadores de decisiones, léase el liderazgo político, olvidó los datos y las informaciones que tenía. ¿Cómo te lo explicas? Pues mira, por eso creo que es importante resaltar que este es el primer informe del IPCC que resalta la importancia de la educación y de la comunicación del cambio climático y sus efectos en los océanos como parte importante de la solución. Porque entonces esos datos científicos no están nada más en manos de los tomadores de decisión, sino también de todos los afectados. Porque lo que nos dice el reporte es lo que de alguna forma ya sabíamos, el aumento del nivel del mar, el aumento de eventos climáticos extremos que puede atacar en las costas con huracanes, pero también las ciudades con inundaciones, sequías, olas de calor. Y si podemos informar de manera eficiente a más grupos de poder, porque también la población es un grupo de poder, informándolos con el método científico, o sea, la verdad es la verdad, creo que va a ser menos difícil que exista ese sesgo o poder decir que la verdad no es la verdad. Déjame un caso muy concreto. A ver, en función de las conclusiones de este estudio, lo que nos están advirtiendo, por ejemplo, en el caso de México, es que si esta tendencia no se revierte, hay 2 lugares amenazados particularmente, la península de Yucatán y Baja California, y 3,000 islas, que puede generar un desplazamiento de población, pues imagino que aterrador, como un poco casi apocalíptico. ¿Cómo deben de manejar la autoridad esas informaciones? Bueno, precisamente para eso es esta información. De lo que se trata es de que el conocimiento, y efectivamente tiene mucha razón Natalia, una cosa muy importante de este reporte es que se hace mucho hincapié en que tenemos que hacer mucho más divulgación y que tenemos que comunicar mucho más a toda la población, porque las decisiones cada vez las puede tomar un gobierno unilateralmente. Tiene que estar la población implicada, las comunidades que van a ser las más afectadas, conocer esos riesgos en los que están y saber qué es lo que pueden hacer y anticiparse a ellos. Precisamente todo el trabajo que se pretende hacer en términos de adaptación al cambio climático es tomar medidas, primero para identificar las vulnerabilidades respecto al clima, ver cómo reducir esa vulnerabilidad y tomar decisiones que permitan en el mediano y largo plazo revertirlo, desde cambiar los sitios en donde se construye, desde saber a qué altura pone ciertos servicios como el agua potable, como los hospitales, cierto tipo de cuestiones así, hasta pues hacer cambios como en tus prácticas turísticas, por ejemplo, ¿no? Como ir acomodando una forma que no significa, y es muy importante decirlo, no significan sacrificios para la población. Si lo sabemos hacer bien, incluso se puede vivir mejor haciendo estos cambios que se necesitan y evitando estos riesgos que ya conocemos, que ya no tenemos derecho de estar expuestos o de exponer a la gente. Ahí hay un punto. Si esa es la conclusión del panel de cambio climático, es porque se están dando cuenta que dentro de las sociedades, digamos, no hay quizá el consenso o la seguridad o el compromiso, como se le quiera llamar, que a lo mejor hubo hace tiempo cuando comenzó este asunto. Y hoy, justamente un periodista norteamericano que escribió un libro interesante sobre el cambio climático, muy apocalíptico, él dice que ya algunos efectos son irreversibles y más bien habrá que tratar de contener para que no sean tan fuertes. Decía una frase que me pareció interesante, decía, el problema del cambio climático no es negarlo, que es lo que ha estado haciendo en este caso muchos gobiernos. El problema del cambio climático es la indiferencia. La ciencia es clara, es la indiferencia y también el poder de la industria que está detrás del cambio climático. Y hay que decirlo, es la industria de los combustibles fósiles. O sea, las petroleras. Sí, los combustibles fósiles, el gas, en fin, su modelo de negocios
también hay un libro que acaba de sacar Rachel Maddow. Su modelo de negocios está basado en corromper gobiernos, porque es tan centralizado y se mueve tanto dinero y de eso depende toda la industria. Digamos que Odebrecht es juego de niños con la capacidad que pueden tener las petroleras. Tienen un poder enorme. Y si lo que tenemos si una de las medidas más importantes es la transición energética, pues siempre va a haber un rechazo, pero tenemos también otras medidas que podemos ir implementando, como decía María Amparo, en la industria turística, en la industria pesquera. Hay otras maneras de irse adaptando, pero definitivamente es mandar un mensaje al mercado que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera y tenemos que empezar a medir las externalidades negativas de nuestros procesos de producción y consumo. A ver, esos poderes siempre han estado, llevan mucho tiempo y siempre, digamos, han contado con una capacidad desde el cabildeo, digamos, por decirlo políticamente correcto, hasta las peores prácticas que acabas de sugerir. Sin embargo, lo que no parecía existir antes, y además es muy paradójico, es la indiferencia. Que las sociedades, a pesar de tener esto, digamos, informes tan rudos, tan fuertes, no se muevan suficientemente. O quizá ahora han empezado con lo que hemos visto de Greta. Déjame ir rápido. Me quedé contigo. María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sí. La indiferencia. Hoy lo están señalando, citaba el caso del libro del periodista neoyorquino que lo presentó hoy en conferencia de prensa, pero también está, desde luego, el informe. Y lo que están diciendo es saber, sí, ¿por qué la indiferencia? Yo creo que hay varios motivos. En primer lugar, creo que eso se está rompiendo, se está logrando romper de alguna manera. Pero sobre todo es que creo que en un principio parecía que era un problema científico. Parecía que era un problema inentendible, por ahí que iba a pasar dentro de quién sabe cuánto tiempo. Y cada vez nos ha ido alcanzando más la realidad. Y sobre todo... Pero entonces sería al revés, ¿no? Sí, pero me refiero a que lo ven lejos y se ve como un problema demasiado grande para que alguien pueda pensar en arreglarlo. Entonces, creo que tiene que ver con varias cosas. Uno, con entender que aunque lo podemos medir, es un fenómeno que lo podemos medir física, química, biológicamente, su naturaleza es socioeconómica. Es de una forma de desarrollo económico, una forma de producción, de consumo, de energía, de relación con la naturaleza. En ese sentido, el cambio climático, cuando se presenta como si fuera el problema, no nos damos cuenta que lo que viene es a reforzar y además a potenciar una serie de problemas que ya teníamos. Todos los problemas ambientales que hemos ocasionado, los problemas energéticos, los problemas económicos, sociales. El cambio climático viene a potenciarlos todos y hacerlos más fuertes. Entonces, esto creo que lo que ha hecho es que la gente se sienta como un poco impotente ante eso. Por eso me parece muy importante que estos reportes estén ahora hablando de las soluciones que no son solamente tecnológicas, que lo son en muchos sentidos, por supuesto, pero que también tienen que ver en cómo manejamos los sistemas naturales, cómo nos llevamos con ellos y cómo podemos ir reconstruyendo mucho de lo que hemos destruido. Indiferencia, Impotencia, ¿eso explicaría que quien esté, digamos, la cara visible hoy de la lucha sea una niña de 16 años? Pues sí. ¿Ves relación? Sí, de alguna manera la juventud lo está tomando en sus manos y nosotros tenemos un programa que se llama 24 horas de realidad en noviembre, justamente frente a la COP. Vamos a hacer una conversación global ofreciendo pláticas de cambio climático en escuelas, universidades, empresas, grupos de amigos, para hablar cara a cara con las comunidades, explicarles qué está pasando y cuáles son las oportunidades de movilización que pueden hacer ahí, de energía renovable, de recuperación de residuos, de cabildeo con sus gobiernos locales, porque es algo que tenemos que empezar a ver. Este problema de alguna forma surge porque no estamos actuando como colectivo hacia lo que necesitamos hacer. Entonces, si alguien quiere informarse más y ser más o sea, las estrategias hoy de las ONGs es incidir directamente en la población para que abandonen la indiferencia y se movilice. Para impactar la política pública. Digamos, hoy tenemos menos de 10 años para reducir en 50% los gases de efecto invernadero para 2030 y a 0% para 2050. Es una tarea titánica, es solamente una de las cosas que tenemos que hacer. La gente tiene que estar informada, movilizada y dejarle saber a los tomadores de decisión que estamos listos para un cambio. ¿Y cómo se ve desde la parte institucional?
Pues, una sociedad movilizada, informada, protestando, maravilloso. exigiendo Eso y necesitamos. diciéndote, vamos. Pero además es que hay algo que no hemos valorado suficiente en México, y es que tenemos la estructura institucional para hacerlo. Que funciona o no ya es otra discusión que podemos ver y que tiene sus desniveles, pero tenemos la infraestructura institucional para hacerlo. Tenemos un sistema nacional de cambio climático donde participan todas las autoridades ambientales, los congresos, las autoridades municipales, donde hay un organismo que es el INEC, que es la parte científico-técnica para dar información. Entonces, lo que tenemos que aprender también es los instrumentos que tenemos para actuar, para poderlos usar mejor y para hacer valer las decisiones ciudadanas. Para usarlo. Voy hablando del último informe del panel intergubernamental de cambio climático, medidas que se van a llevar a la cumbre de cambio climático en Santiago de Chile en diciembre. ¿Cuáles son? Bueno, hay una que está presente en casi todos los planteamientos y es el desplazamiento, por lo menos gradual, de todas las energías fósiles, incluso las que se utilizan para el traslado y transporte en el mar. Pero esto implica una batalla muy fuerte, en efecto, como decías, Natalia, con las petroleras, por ejemplo, como un poder quizá de los más fuertes que está detrás, digamos, de este modelo socioeconómico que decía María Amparo. ¿Qué haces con ellas? Pues mira, este informe nos da 3 grandes soluciones: la reducción de emisiones, la protección de ecosistemas y el uso de recursos eficientes de recursos marinos. Y lo que tenemos que hacer con las industrias que ya no funcionan para la gente es apostar por un nuevo modelo económico. Y eso lo podemos hacer como consumidores, tomadores de decisión con nuestro voto, lo podemos hacer como consumidores utilizando menos el automóvil, comiendo menos carne, por ejemplo, siendo turistas más responsables. Hay un papel que todos podemos jugar siempre y cuando entendamos que lo tenemos que hacer en colectivo. Y aquí vuelvo a hacer la invitación a nuestro programa de 24 horas de realidad. Si cualquiera quiere saber más de cambio climático, son pláticas gratuitas para tener una conversación global. Ahora, es difícil también porque hay otra clase de necesidades que tienen los gobiernos. Estoy pensando en la necesidad de empleo, de generar gasolina para el parque vehicular y, por ejemplo, en el caso nuestro, una apuesta importante del gobierno de la República es justo a combustibles fósiles, a Dos Bocas, a rescatar Pemex. Es en efecto una contradicción. Aquí lo que tenemos que ver es el panorama integral y global. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ir cambiando de formas de vida? Y esto es paulatino. Algunas de las tareas o de las actividades no se van a terminar de un día para otro, pero lo que sí es muy importante y muy urgente es que vayamos rompiendo las inercias y cambiando las tendencias. Si vamos a tener que utilizar todavía el recurso que tenemos para desarrollar algo, tenemos que hacer en contraposición medidas que compensen y poner toda la región, por ejemplo, donde se va a hacer esto y en otras, pues medidas de desarrollo sustentable muy claras, energías renovables, recuperación de ecosistemas, manejo de los residuos de una manera correcta. Tenemos que mejorar todas las cosas que tendríamos que hacerlo, aunque no hubiera cambio climático, pero que al saber que tenemos esa espada encima que nos viene, lo tenemos que hacer mucho más pronto. Entonces creo que la cuestión es una planificación que nos permita hacer las compensaciones que necesitamos e ir mucho más allá en los cambios de tendencia de vida, que tienen que irse dando mucho más rápidamente de lo que pensábamos, pero que tienen que darse en los distintos sectores de actividad de acuerdo a las posibilidades y mucho contando con la voluntad de la gente. ¿Eso esperas de la próxima cumbre en Chile? Que haya, digamos, un plan equilibrado, realista, que se pueda cumplir. Bueno, pues uno, que se aumente la ambición. Porque también estamos claros, si dices que se acaben los combustibles fósiles, sabes que no es cierto. Pero tenemos que tener un plan transparente, tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que saber qué sectores van a entrar, cómo van a entrar, cómo podemos ayudar desde el lado fiscal o regulatorio o de consumo, cuáles son los incentivos, subsidios que hay que poner y quitar. Tenemos que saber cuál va a ser el plan para que México esté en línea con la meta de no aumentar
en 1.5, que ya vamos un grado por arriba de los niveles preindustriales. Necesitamos esa hoja de ruta. ¿La ves en para el que- gobierno mexicano? ¿El gobierno mexicano, desde tu punto de vista, tiene esa hoja de ruta o no? Pues vamos a esperar a Chile a ver qué es lo que Por lo presenta, pronto. pero por lo pronto estamos tomando medidas insuficientes, tenemos que mejorar, no nada más México, sino nada más 2 países están en línea con el 1.5, 2 países. Tenemos que sin duda aumentar ese progreso y la opinión pública, el empuje de la opinión pública hacia los tomadores de decisión definitivamente va a ayudar a aquellos políticos Pues que tengan lo tenía o no lo voluntad. tenía, va a tener que hacer algo porque firmó el acuerdo. México firmó el Sí. acuerdo del panel intergubernamental y se comprometió El con acuerdo estas de medidas, ¿no? París, el acuerdo de la Convención de Cambio Climático. Por supuesto. Y se compromete con todas las medidas. Se compromete con las medidas que el periodo de compromiso, tenemos que empezar ya el cambio de tendencia, ya en todo y se han empezado muchas medidas, pero hay que recordar que el periodo de compromisos de los acuerdos de París es 2020-2030. Entonces, lo que sucede es que, no, como decimos, no puede ser de un día para otro. Si no estamos preparados y llegamos al 2020 con una cierta capacidad para cumplir esas medidas, va a ser más complicado, pero el periodo de cumplimiento es 2020-2030. En particular, hay algunas que están ya sobre la mesa, Sí. ¿no? Y te dicen, ahí sí hay que tratar de cambiar, ¿no? el tipo de energía que utilices en la transportación marítima. ¿Eso nos afecta particularmente a nosotros? No tenemos una flota importante. Tan grande, no, pero por ejemplo, ¿Qué es algo lo que que no se ha más- explorado Sí. es toda la parte de las embarcaciones medianas y pequeñas, que tienen en general motores viejos con muchas deficiencias y que pues tienen un impacto sobre todo en ecosistemas muy vulnerables como las lagunas costeras, como este tipo de ecosistemas. Digamos, un programa, podemos pensar, traduciéndolo en acciones concretas, un programa de renovación del parque de embarcaciones pequeñas y medianas. Podría ser uno de los programas. También cómo se regula y se lleva a cabo las pesquerías, en la recuperación de ecosistemas costeros que son fundamentales como los manglares, los pastos marinos. A ver, y ahí tenemos un déficit. ¿Qué ha pasado con los manglares en este país? Con los manglares se han recuperado muchos manglares, se han recuperado muchas áreas de manglar, pero están muchísimas más en riesgo, por supuesto, sobre todo por flujo hídrico y por destrucción para hacer fraccionamientos y cuestiones comerciales o de las que sean, por destrucción de hábitat. Pero hay una parte muy importante de los sistemas costeros en México que se ha conservado de humedales, o que podemos estar conservando todavía. Pero ahí tenemos, si no sacamos del riesgo a todas las otras, se puede ir en cadena, ¿no? Sí, porque más el riesgo es grande, ¿no? Exacto. ¿No? Son los dos extremos del país, Yucatán y Baja California. Y en general el cambio climático es el riesgo más grande por el que hemos atravesado como especie, no solamente para la economía, para la supervivencia misma. ¿Qué Tenemos que dirías actuar el urgentemente. mayor riesgo desde las glaciaciones? En toda nuestra historia, desde que estamos en este planeta. Esta es una amenaza existencial para nosotros. Pues muy bien, vamos a seguir sobre el tema. A mí ya se me acabó hoy el tiempo y te agradezco mucho, Natalia Lever, directora general de la Organización Civil Cambio Climático. Te agradezco mucho que hayas venido y por supuesto María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a las dos, pero Muchas sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas.